El Señor Jesús les dice algo tremendo, dice, si conocieran lo que es para su paz, eso quiere decir, si conociéramos lo que realmente nos conviene, eso que estamos haciendo en este momento con nuestra familia, ¿nos conviene? ¿Eso que usted está haciendo en su persona le conviene? ¿Eso que usted está permitiendo en su vida le conviene a la iglesia? Tendríamos que ser sabios y desarrollar esta característica, esta cualidad en nuestra vida. Dice un dicho por ahí, no hay peor ciego que el que no quiere ver. ¿Sí? Hay personas, ¿no le pasa a usted que hay personas que nos cuentan, fíjese, dice, que fulano de tal anda con otra, dice, y yo digo, esa pobre mujer, dice, cómo la tratan, no se da cuenta, y usted dice, pues si también su marido de ella anda con otra. ¿Sí conoce ese tipo de gente? Habla, ¿cómo dice el burro hablando de orejas? ¿Sí? Necesitamos ser sabios. Dios quiere que cuando su mirada penetre nuestro corazón, encuentre sabiduría para tomar decisiones correctas en nuestra vida. La segunda razón, si me ayuda a leer versículo 43 y 44 en voz baja, dice, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra. La segunda razón por la cual Jesús lloró es porque vio en el corazón de esa gente irresponsabilidad. Vio irresponsabilidad. En estos versículos prácticamente Cristo les dice las desgracias presentes y las desgracias por venir y lo que está por sacudir a Jerusalén es precisamente a causa de su irresponsabilidad, porque no tuvieron responsabilidad con el mensaje que les fue entregado en sus manos. La Biblia dice que Jesucristo vino a los suyos, pero los suyos no le conocieron. Encontró una tremenda irresponsabilidad en su pueblo. ¿Sabe? No hay excusa. Ni Israel ni nosotros mismos tenemos excusa delante de Dios. Jesucristo vino y muchas veces les predicó y les dijo, el reino de los cielos se ha acercado a ustedes. El reino de los cielos ha venido a esta tierra. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero fueron irresponsables del mensaje de salvación y de las buenas nuevas que trajo para el pueblo. No hay excusa. Mire, si usted lee, por ejemplo, el libro de Romanos, va a encontrar lo que la Biblia dice. Dice que el hombre no tiene excusa de decir que no hay Dios o que Dios no existe. La Biblia dice que la creación nos muestra que Dios es real. La Biblia dice que la creación habla por Él. La Biblia también dice que nosotros podemos darnos cuenta que hay un Dios poderoso a través de la conciencia. En el fondo de su corazón, el hombre, aunque se resista a creer en Dios, sabe que Dios existe. Porque Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre, porque Dios es el único que llena el vacío del ser humano. Y a través de su conciencia, el hombre puede saber que hay alguien que es su creador. No hay excusa, ellos no tenían excusa, tenían la ley de Moisés. Y eso también es una prueba de que Él era el Salvador y de que vino a cumplir su propósito. Pero lo que sí no tuvo nombre y lo que no tiene nombre en nuestros días
Es rechazar a la suprema, a la más grande revelación de Dios a través de Jesucristo, porque a través de Jesucristo nosotros podemos conocer a Dios. Es su más grande, su suprema revelación de Dios. Es Dios hecho hombre, pero sin pecado. Si Él encontró irresponsabilidad en el corazón de su pueblo, entonces yo necesito desarrollar en mi carácter responsabilidad en la vida cristiana. ¿Puede decirlo con libertad? Señor, yo necesito desarrollar en mi carácter responsabilidad en la vida cristiana. ¿No le escuché? ¿Puede decirlo? Yo necesito desarrollar en mi carácter responsabilidad en la vida cristiana. Es decir, compromiso de la verdad que ha sido entregada en nuestras manos. Es poner cuidado en la manera de conducirnos en la vida cristiana, es poner especial atención y cuidado a lo que Dios nos dice en su palabra. Es tremendo. Yo estudio la historia de Israel y digo, Señor, ayúdanos a cambiar, ayúdanos a asumir la responsabilidad que nosotros tenemos como hijos tuyos. Fue tremendo, mire, Jesucristo vino a ese pueblo, vivió con ellos, anduvo entre ellos, vieron la gloria de Dios a través de Jesucristo. Prácticamente Jesucristo se convierte en su maestro a la escasa edad de 12 años. Estaba con ellos, andaba con ellos, vivía con ellos, comía con ellos, pero ellos no asumieron la responsabilidad de lo que estaban mirando, no asumieron la responsabilidad de lo que estaban experimentando, no asumieron la responsabilidad de lo que Cristo les delegó que hicieran. ¿Será que pasa eso en nuestros días? ¿Será que recibimos el mensaje de Dios y nos quedamos con los brazos cruzados, esperando que Dios envíe a otros menos a mí? ¿Será que estoy viendo el poder de Dios en mí? Lo he visto en mí, lo he visto en mi familia, pero simple y sencillamente no me importa. Estoy apático a lo que Dios hace, estoy apático al mover de Dios. Dios quiere que desarrollemos responsabilidad en nuestra vida cristiana. Y usted me dirá, ¿por qué? Porque yo tengo responsabilidad. Si Él ya me salvó, pagó por mí, es gratis. A mí me dijeron que es gratis y punto. Le voy a decir por qué, y ahí está en la Biblia. Leamos versículo 43 y 44, dice, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra. ¿Por qué ser responsables con la vida nueva que Dios nos dio? Para evitar destrucción, hermanos, para evitar vergüenza. Porque la razón del llanto de Jesús fue que penetró sus corazones y a causa de su irresponsabilidad ante ese mensaje, ante el Evangelio, ante las buenas nuevas, ante su propia presencia de Él como el Hijo del Dios viviente, Él encuentra que a causa de su mala actitud viene destrucción a la nación. Y sabe, esto que Jesús menciona en estos versículos es una profecía. Es una profecía que aproximadamente 40 años después se cumple en Jerusalén. Llegó el enemigo, llegó un general llamado Tito del Imperio Romano, sitia la ciudad, rodea la ciudad, pone como estacas alrededor de la ciudad para que ningún judío salga de ese lugar. Y esto duró aproximadamente 5 meses.
¿Qué empieza a suceder? El pueblo metido en la ciudad sin poder salir a comprar, sin poder salir a vender, el alimento se escasea y el pueblo empieza a morir de hambre en ese lugar. Existió un historiador llamado Flavio Josefo, un judío. Ojalá puedan buscar su libro, ¿verdad?, donde cuenta y narra la horrenda destrucción que vino a Jerusalén. Este hombre cuenta hasta los más mínimos detalles de cómo los cadáveres, dice que la gente era sacada, crucificada, y dice que ni aún había ramas, ni quedaban ramas en los árboles para crucificar tantos judíos. En esa época de la historia de Israel se vuelve a dar el canibalismo, gente que por hambre se comía a sus hijos. Y le quiero decir algo importante. En ese momento, en el año 70, cuando viene esa destrucción a Jerusalén, Israel desaparece del mapa como nación. Israel deja de ser una nación. Israel deja de ser lo que un día fue. Es más, desde el 586 a.C., que Babilonia lleva cautiva a la gente y destruye el templo que Salomón edificó, desde ahí va para abajo, va para abajo. Pero en el año 70 después de Cristo desaparece. Se cumple lo que Cristo dice, y no va a quedar piedra sobre piedra. Y algo que me impacta, hermanos, es este versículo que dice, y a tus hijos dentro de ti. ¿Qué culpa tenían los hijos de aquellos irresponsables? ¿Sabe, hermano? Lo más sabio que podemos hacer es conducirnos con responsabilidad en la vida cristiana para que sus hijos y sus nietos y sus tataranietos sean bendecidos a causa de la obediencia de usted. La Biblia dice, y yo bendeciré a 1000 generaciones de los que guardan mi nombre. Se piensa, esta no fue una guerra como las que hoy en día se anuncian, ¿verdad? Que los civiles se guardan en sus casas y casi dicen que no mueren. No, aquí murieron todos, hermanos. La mayoría. Es más, ese sitio llegó cuando aquellos iban y bajaron de varias ciudades a celebrar la Pascua. Fue destruido. ¿Y sabe cuándo se levantó? Apenas en nuestra era. El 14 de mayo de 1948, Israel vuelve a ser declarada una nación. ¿Cuántos años después? Yo quiero que nos preguntemos, ¿será bueno ser responsable de la vida cristiana? ¿Será bueno asumir la responsabilidad que tengo como hija de Dios? Digan amén los que dicen sí. Los contrarios digan no. Es bueno desarrollar responsabilidad en nuestro carácter. Yo encuentro que Pablo, el apóstol Pablo, desarrolló una tremenda responsabilidad en su vida cristiana. Y haga de cuenta, hace unos días arrastraba a los cristianos de los cabellos, ¿verdad? Los maltrataba. Y cuando Cristo lo llama, hermano, ese hombre es transformado de una manera tan especial que a lo largo de su historia, lo que yo puedo ver en la vida de Pablo es una tremenda responsabilidad y compromiso con su Señor, aquel que le salvó, aquel del cual ha visto maravillas, prodigios y señales. Tanto es así que gracias a Dios por usar la vida del apóstol y establecer y extender el reino de Dios todo en Asia. Esa es una vida